¿Alguna vez te han discriminado? ¿Se te ha negado el reconocimiento de tus derechos por tu género, edad, apariencia física, por tu orientación sexual, tu manera de vestir o pensar? Lo platicamos en el episodio de hoy, Derechos Político-Electorales. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Mitos y Realidades Podcast. El día de hoy desmentiremos mitos sobre un tema que se relaciona con la participación activa de todas las personas que conformamos una sociedad y con el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales. Como ciudadanos, ¿conocemos cuáles son estos derechos? ¿Cómo hacemos uso de ellos? ¿Por qué se habla de proteger estos derechos de la población? Y para este episodio contamos con un experto en la materia. Él es licenciado en Derecho, formador iberoamericano de Ética Judicial y cuenta con estudios de derechos humanos y derechos electorales. También cuenta con una amplia experiencia en materia electoral, ha escrito varios artículos a varios libros relacionados con la materia, ha dictado múltiples conferencias en diversas universidades e instancias del país, participó como integrante en la Junta Directiva de la Declaración sobre los Derechos Político-Electorales de la Comunidad LGBTTIQ+, y actualmente es consejero electoral y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas e Inclusión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El licenciado Daniel Dorantes Guerra. Bienvenido, Dani. Bienvenido. Muchas gracias Susi, gracias Geo por invitarnos a estar acá. Gracias a ti por tu tiempo, por tu participación. Y pues estamos encantadas de tenerte el día de hoy aquí con nosotras. El gusto es todo mío. De verdad que es importantísimo poder platicar con ustedes, con dos chavas súper talentosas en esto que hacen y bueno, con toda su audiencia que es muy enriquecedor poder transmitir cosas y platicar con ellas y con ellos. Muchas gracias. Garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos político-electorales de todas las personas es indispensable para el fortalecimiento de la democracia, lo que garantiza la conformación de sociedades conscientes de su diversidad. Eliminar aquellos obstáculos que limiten el pleno desarrollo de las personas, su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país es parte del camino hacia una verdadera inclusión y democracia. Y para el día de hoy, Daniel nos va a estar apoyando con algunos mitos relacionados con los derechos político-electorales. El primer mito es que todas las personas tenemos acceso a todos los derechos. El segundo mito que platicaremos se refiere a que la democracia se reduce a votar y finalizaremos platicando con el tercer mito. Son pocas las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Y para empezar, Dani, ¿nos podrías explicar qué onda con esto de los derechos político-electorales? ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿Qué es esto? ¿Y por qué son importantes? Claro, fíjense que iniciaré contando como una anécdota, y es que cuando yo estudié Derecho, programa que había en la universidad, pues nunca nos hablaron de derechos político-electorales. Aparte, yo estudié Derecho de 2005 a 2009, y luego pasó algo así súper importante en 2011, que hicieron una reforma a la Constitución, y cambió todo el esquema, y ahora empezábamos a hablar ya de una estructura que tenía su base en los derechos humanos, en pensar qué eran los derechos humanos, y a partir de ahí como que se empezó un poco a explorar este tema de derechos, todos, y derechos político-electorales. Y pues les platico que yo entré a trabajar en lo electoral en finales de 2011 y justo es cuando se acababa de dar este paso. Entonces entramos como que en un choque mental de cómo estaba estructurado antes todo, ahora hablar de derechos humanos y qué son los derechos humanos y qué son los derechos político-electorales. De ser honesto, yo la verdad es que seguramente como muchas personas pues nunca los hemos escuchado ni sabemos qué son. Pensamos porque voy a dar charlas a universidades y entonces los chavos sí los ejercen a veces sin saber que son derechos político-electorales. Entonces yo iniciaría por ahí. Creo que sí somos a veces
desconocedores de qué son esos derechos, aunque creo que sí los ejercemos y creo que pues vamos poco a poco acrecentando eso. Y cuando hablamos de derechos político-electorales a veces los focalizamos en unos poquitos. Yo creo que podemos ampliar. Para empezar diría, los derechos político-electorales, y por eso sí esta referencia al tema de derechos humanos, también son derechos humanos. Entonces, de ahí viene una gran importancia ya. Un derecho humano es algo que como persona me pertenece sí o sí, que debo gozar, que debo de explorar, que puedo hacer uso por la sola razón de ser una persona. De ahí diría, esa es la primera importancia, que un derecho político-electoral es un derecho humano. Okay. Ahora, derechos político-electorales, bueno, si partimos de ahí, los ejercen las personas, en una gran parte, aquellas personas que son ciudadanas. Yo soy ciudadano porque tengo 18 años, porque tengo mi credencial para votar, porque estoy inscrito en el registro nominal de electores, porque tengo un modo honesto de vivir, y por eso puedo entonces ejercer derechos político-electorales como en estricto. Y justo cuando les decíamos a los chavos, ¿saben qué son los derechos político-electorales? Decían, no. Ah, bueno, y a ver, ¿qué pasa cada 3 años? Ah, bueno, se eligen autoridades. ¿Y ustedes qué hacen? Ah, pues voy a votar. Ese es un derecho político-electoral. Y justo en las pláticas que tenemos, en ese momento les pasamos un modelo de una boleta electoral y les decimos, a ver, ¿y esos que están ahí qué onda? Ah, pues esas son las candidatas, los candidatos. Y luego, pues por ellos votamos. Segundo derecho político-electoral, que yo como persona, ustedes pueden ser sujetos de voto. O sea, normalmente pues, vemos la boleta, estamos lejanos a eso y decimos, pues ellos son las candidatas, los candidatos, pero la realidad es que pues, todos podemos serlo y ahorita diré cómo. Segundo derecho político-electoral. Y a través de este ejercicio, que es así como muy simple, llegamos a la siguiente, ¿no? ¿Y qué más ven en la boleta? Ah, pues emblemitas. ¿Y qué son esos emblemitas? Ah, pues de los partidos políticos. Perfecto. ¿Quién pertenece a los partidos políticos? No solo los políticos, diciéndolo, usando un término así como general. Los partidos políticos se integran por personas. ¿Y cómo se integran esas personas a un partido político? Afiliándose al partido. Perfecto. Tercer derecho político electoral. Ahora, ¿el partido político electoral existe nada más así porque sí? Ah, pues no, pues tal partido tiene quién sabe cuántos años. ¿O qué pasa si queremos crear un partido político nuevo? Ah, bueno, pues hay todo un procedimiento en donde las personas se pueden juntar para hacer un partido nuevo. Para dar ese pasito a hacer un partido nuevo, yo, Daniel, me asocio con Susana, me asocio con Georgina, y entonces decimos, pues vamos a asociarnos para cumplir muchos requisitos que nos establece la ley, todos los requisitos tal, y hacemos el partido. ¿Y qué es eso? Otro derecho político electoral. Asociarnos para a partir de ahí hacer un partido político nuevo. Esos son como que los derechos político electorales que les diría yo en primera década de los 2010 para adelante se hablaba. Después empezaron nuevos criterios, empezó a expandirse esta onda de los derechos político-electorales, la onda de los derechos humanos, que es formidable que así sea. Y sí. Entonces fueron como creándose figuras de derechos, reconociéndose y diciendo que podemos gozar de ellos, como por ejemplo, ¿yo qué soy? Yo soy un consejero electoral. Y luego, pues pertenezco a una autoridad electoral. Perfecto, otro derecho político-electoral, que tú puedes ser parte de la autoridad. Y ahí les decimos un poco a los chavos, ustedes seguramente nos ven, ni nos conocen, o nos ven lejanos, o dicen, el INE tiene consejeros, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro tiene consejeros. Y pensarán, pues llegaron ahí porque alguien les hizo el paro, o alguien les puso un dedazo. Justo les decimos en las charlas, ¿y saben cómo llegamos nosotros? No, pues la neta no. Pues, ¿qué creen? Hubo una convocatoria, nos inscribimos, nos hicimos un examen, un ensayo, entrevistas, 1000 cosas. Y al final de todo eso, ahora sí ya nos eligieron. Y ustedes, chavos, chavas, pueden ser parte de la autoridad electoral, otro derecho político electoral, ¿no? Uh-huh. Y pues colateralmente a esos que son como los principales derechos político electorales, pues encontramos muchísimos porque, por ejemplo, la libertad de prensa, esto que estamos haciendo acá, y cuando lo conjugamos con la política o con los temas electoreros, pues es un derecho también que está ligado con un derecho político electoral, la libertad de expresión. La consulta ciudadana cuando participamos en ella. Los mecanismos de participación ciudadana, que esos son súper padres porque entonces empezamos a tocar un tema de democracia y de democracia participativa y que es que creo para donde tenemos que caminar ahora, que se usen los mecanismos de participación. Yo fíjense que antes fui director de Educación Cívica y Participación y cuando pasó eso, ahorita me regreso al tema de los mecanismos, la dirección se llamaba Participación Ciudadana. Y en mi mente un grillito me decía, participación ciudadana. O sea, nos esperamos a los 18 para que la gente participe. Uh-huh. Y luego, pues a los 18 no van a querer participar. ¿Por qué no establecemos mecanismos desde tempranas edades para que pues vayamos generando un cambio cultural? Uh-huh.
Claro. Planteamos una reforma, X trámites, y se cambió el nombre de la dirección y ahora es participación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que meternos desde chicos a ellos. Sí. Y justo, este es un derecho, el de participar en esos mecanismos de participación que pocos conocemos. O sea, creo que las personas a veces no sabemos que si las autoridades aprueban una ley, pues hay un mecanismo de participación que se llama referéndum, que si nos juntamos un montón de gente, podemos pedir que esa ley se, digamos en términos así muy, muy coloquiales, se revoque, ¿no? Uh-huh. O que si no nos gusta una decisión que el gobierno ha tomado en alguna de sus vertientes, tiene sus excepciones, pues nos juntamos y pedimos que se someta a la consideración de todos, ¿no? Aquí en Querétaro ya hubo, imagínense, uno en el instituto tiene 26 años, un solo mecanismo de participación ciudadana que fue el plebiscito para un tema de basura en un municipio para ver si se concesionaba o no. Esos son derechos político-electorales. Entonces, pues el derecho que votemos, que aparezcamos en la boleta, que pertenezcamos a un partido, bueno, y también que no pertenezcamos a un partido político. Y yo les digo a los chavos ahí, échenle ojo, métanse a la página del INE y fíjense que no los tenga un partido afiliado, porque pasa. Uh-huh. Que a veces no lo digo como algo novedoso, quizá, y aprovechando aquí el punto, puede ser un mito, ¿no? Todo es correcto en esa esfera. No, sí pasa. Y tan ha pasado que a veces se tienen que hacer depuraciones grandísimas. Métanse a ver si no son parte de un partido y tienen derecho a no formar parte, y ese es un derecho político electoral. Decíamos integrar autoridades, son como los principales, y sobre todo este tema de la democracia participativa, es decir, participar en esos mecanismos para decir qué nos gusta, qué no nos gusta de las decisiones que toman las autoridades. Y todos estos son derechos humanos, nadie nos los puede quitar, nadie nos puede decir que no los usemos. Desde luego hay que cumplir con ciertas características, como decía al principio. Los derechos político-electorales son derechos a los que tenemos derechos todos. Ok, entonces aquí estamos hablando del mito número 1. Todas las personas tenemos acceso a todos los derechos. Precisamente como comentaba Dani, por el hecho de ser personas ya tenemos derecho a tener el acceso a esos derechos. Y está padrísimo este punto. Yo que estudié para ser abogado, yo me lo planteo y así lo estudié quizá y así lo vi después, ya en actualizaciones después de la carrera. Hay una Declaración Universal sobre Derechos Humanos. ¿Desde cuándo? 1948, en el 69 se entró en vigor. O sea, del 69 para acá, 30 años al 2000, más 22, más de 50 años. Y en esa declaración decía que todas las personas debemos gozar de todos los derechos, sin discriminación alguna, sin distinción. Ok, bueno, dices, pero era internacional, a lo mejor en México estábamos como muy lejanos a eso. Oye, pero en 2011 hubo una reforma constitucional donde cambió todo el paradigma jurídico de México y ahora pasamos de ser un estado en donde había una construcción piramidal, así se llamaba, de las normas, a decir, aquí en México ahora lo que manda son los derechos humanos. Uh-huh. Ok, esto fue en 2011. Y de 2011 para acá, pues ya pasaron otros 11 años. Unos añitos. Uh-huh. Y en 2011 también la Constitución dice, todas las personas tienen los mismos derechos, no pueden ser objeto de discriminación por ta razón. Y yo me planteo a mí mismo, primero como abogado, y digo, pues sí, qué bueno, sí, todos tenemos derechos, qué padre. Pero entonces cuando te sitúas, uno, del lado de la autoridad, que como es mi caso, pero además te sitúas como parte de un grupo de atención prioritaria que veremos un poquito más adelante, dices, oye, pues sí dice la Constitución y sí dice la Convención que yo tengo derecho a todo eso, pero ¿es neta? ¿Es fácil acceder a eso? No es fácil. Entonces, ¿qué sucede? Espérame, entonces entramos en una disyuntiva y decimos, es que hay una igualdad legal. Y luego, pues hay que pasar a la igualdad material. Claro. Y esa igualdad material es la que cuesta un montón de trabajo y es la que tenemos que hacer a base de lucha. Porque sí, nos sirve que esté en la ley, nos sirve que esté en un tratado internacional, nos sirve que esté en una convención. Pero si nosotras autoridades, que somos, se dice así en el derecho, los operadores de la norma, o sea, los que ponemos en práctica todo esto, si no hacemos algo real para que verdaderamente todas, todos y todes tengan la posibilidad de gozar de los derechos, eso no va a pasar. Claro. Se queda en papel, ¿no? Se queda en papel. Del 60 y tantos. Exacto. No se ve reflejado realmente. No está reflejado. Y si lo analizamos, pues nos daremos cuenta estadísticamente que no es así. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Y decíamos, derechos político-electorales. El derecho a que yo vaya a votar. ¿De verdad una persona trans tiene la misma facilidad de ir a votar? No, porque sufre discriminación en todo momento. Claro. Afortunadamente, por ejemplo, en el caso de las personas trans, ya hay un protocolo, que esos son los pasitos que tenemos que dar, que esa es una medida de nivelación. Claro. Y así nos podemos ir yendo. Las personas indígenas, o sea, sufren 1000 de discriminación
Y es otro punto, y vamos a ese tema, ¿no? De verdaderamente todas las personas tienen todos los derechos. O sea, las personas indígenas están en el artículo 2 de la Constitución, porque son la sustancia de nuestro país. Pero los vemos y los discriminamos, ¿no? Los vemos y los tratamos mal. Y las condiciones son distintas para cada uno de los grupos, y nosotros nos vemos aquí en una zona urbana con un perfil económico, social de nuestro alrededor, que brinda ciertas facilidades para irnos en un taxi, en un camión, en el pecero. Y la verdad es que mucha gente la pasa mal. Sí. Los jóvenes, pues también, o sea, los jóvenes son, venía platicando ahorita en el camino que yo sigo siendo joven, aunque la ONU y los tratados digan que no, porque lo limitan a los 29, pero yo me siento joven y creo que en eso estriba. Los jóvenes también somos discriminados. Sí. A mí me pasó una vez en un trabajo que tuve, no sé cómo te voy a pagar eso si tienes 24 años. Estás muy joven. No, sí, es discriminación. Es discriminación. Y entonces, ahora fíjense, de todas las personas gozamos de los derechos, pues sí, en escrito sí. Y un joven que quiere ser candidato, que tiene 18 años, ¿qué le va a decir la persona de los partidos políticos? No, pues espérame, estás muy chavo, ya tenemos falta aquí experiencia, ¿no? Sí, gente con carrera, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen? Necesitamos a alguien que pues tenga la experiencia. Bueno, entonces ya de entrada, eliminamos, ¿no? Los 18 a 29, entonces ya no fueron jóvenes. Hay discriminación también por esa razón. Bueno, las personas adultas mayores, no se diga. Lo mismo. ¿Qué facilidad tienen para ir a votar? Sí, Está claro. cañón, la verdad. Y en esta declaración que leías al principio, cuando me hacían favor de presentar de la Declaración de los Derechos Político-Electorales del continente americano de la población LGBTT y QA+, que firmamos hace unos días en México, concurrieron expertos de los 15 países y nos decían, ¿ustedes creen que el partido político en mi país no me discrimina por ser gay? Claro que sí. Dice, una persona trans, o sea, llego yo así al partido político y me expulsan, me sacan. Pensamos que es en otro país, para no meterme en problemas. Y aprovecho para decir que todo lo que diga acá es a título personal. Sí, claro. Entonces, eso pasa. Sí. Y entonces llegamos a la conclusión que sí, todas las personas tenemos derechos a todos los derechos. Sí. ¿Dónde? Ahí en el papel, ahí en la convención, ahí en la norma. En la realidad, en la realidad no. Y en la realidad tenemos que avanzar. Son pasitos que tenemos que ir dando. Pasitos que la Constitución dice que son progresivos, pero yo digo que ya la progresividad no podemos tomarla en pasitos, sino que ya nos atrasamos mucho. Sí. Tenemos que dar pasotes. Sí. Y así poco a poco avanzar para que se haga realidad y que todos podemos gozar de esos derechos. Claro. Que eso pase. Eso se llama igualdad sustantiva. Hasta que no lleguemos a la igualdad sustantiva, yo creo, no podemos hablar de una igualdad real. De acuerdo. Y ahorita que comentabas, Dani, sobre que estamos en cierto privilegio nosotros y que podemos ir a votar, tenemos mayor accesibilidad para ir a ejercer este derecho de votar, que es un derecho político electoral, como nos explicaste. Pero, ¿qué pasa si no vamos a votar, si no ejercemos estos derechos que tú nos comentas? ¿Cuál es la consecuencia social en general? Yo te diría, si hablamos de derecho a votar, yo me regresaría un poquito y no hablaría quizá de voto, hablaría de participación. Ok. Y entonces podría plantear aquí ante la audiencia que ustedes tienen, ¿a ustedes les gustaría que en la cena de fin de año alguien más decida qué van a cenar en su casa? No. Pues no. Les digo a los chavos cuando voy a las escuelas, ¿ya fueron a desayunar? No, pues que sí. O sea, ¿les gusta que el de al lado pida el sabor de la torta? No, pues no. Y luego, no, pues yo digo de qué. Es lo mismo. O sea, no vamos a ver una consecuencia jurídica de, no fui a votar, me van a meter a la cárcel. Eso no va a pasar. Claro. No fui a votar, me van a multar. No va a pasar. Pero la consecuencia es más grande. Porque la consecuencia es que nosotros estamos dejando que alguien más tome las decisiones. Al final las decisiones en democracia se toman por mayoría. Pero las personas que vayan a votar, quien obtenga el mayor número de votos, esa persona va a ser nuestra persona gobernante. Y estamos dejando entonces en manos de otras personas la decisión de quiénes nos van a gobernar. Y al vivir en un esquema de una democracia, que así se le llama, luego me chocan los términos así rudos, democracia representativa, pues esas personas que nos representan van a tomar los otros 3 millones de decisiones durante 3 o durante 6 años. Pero yo no quería que fuera gobernante. Es que yo lo critico. ¿Fuiste a votar? No, qué flojera ese día, me dio flojera. Oye, pues voy a votar. No, es que qué flojera, es que ya están vendidos, ya sabemos quién va a ganar. Sí. Entonces, si no hay una consecuencia legal, no me van a multar, no me van a meter a la cárcel ni al torito, pero la consecuencia es más grave, que estamos dejando en manos de alguien la decisión. Y, claro. y lo mismo es, oye, yo quiero ser candidato de un partido, bueno, yo no puedo.
ustedes pueden ser candidatas de un partido político. ¿O sí? Ah, no, es que son los de siempre. Pero tú te has involucrado, te has metido, has visto que puedes entrar a un partido. No. Qué flojera, ¿no? ¿Has visto que puedes ser candidato independiente? Candidata independiente. Ah, no sabía que existe eso. Entonces, pues yo lo reduciría a eso, al término participación. No participo, me da flojera, soy apático, porque creo que todo va a seguir así, porque creo que ya está todo vendido, porque creo que va a ganar esa persona. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Con participación. Entonces, si nosotros jóvenes, insisto en mi juventud, no queremos que nos gobierne tal o cual persona, pues vamos ese día a votar y decidámoslo. A lo mejor sé que el 99% de las personas que me ven dirán, no, las elecciones se venden. Yo les puedo decir, no, la neta es que no. Hay una serie de procesos tremendos de garantías para blindar las elecciones. Y cuando hay errores muy graves, las elecciones se repiten. De nuestra parte como autoridades, además somos ciudadanas, ciudadanes que pues, participamos, nos metemos a una autoridad electoral, sus papás seguro alguna vez fueron presidentes de casilla. Oye, ¿estoy desconfiando de mi propia gente o qué? Claro. No, si es que se vendieron. No. Digo, tampoco desconocemos que hay delitos, que a veces se compra el voto, y por eso es el delito. O sea, somos humanos, sí. Hay homicidios, pues también, y es un delito, ¿no? Existe, es una realidad. Pero la verdad es que en general pues, gana quien tiene que ganar con los votos que tienen que juntar. A lo mejor pocos, porque no vamos a participar. Y aquí es importantísimo decir que las juventudes son un grupo que poco participa en las elecciones. Va y participa cuando tiene la credencial. Que bueno, ¿para qué saqué mi primer credencial? Ah, pues para ir al antro, ¿no? Ya de pasada voy a votar, pero después de que ya fui a votar, que sé cómo es la cosa y qué flojera la boleta, ya no vuelven a participar los jóvenes. Baja la tasa de participación. Entonces creo que, ¿cuál es la consecuencia de que yo no vaya y vote y que no ejerza mi derecho? Que estoy dejando que el de enfrente o que el de al lado tome las decisiones por mí. Y ahora nos vamos a un corte, pero no te vayas porque regresando seguiremos hablando sobre derechos político-electorales. Y ahora un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Entonces aquí podríamos hacer mención del mito número 2. La democracia se reduce a votar. Como comentó Daniel, no solo se reduce a votar, sino es la participación en general lo que realiza o lo que hace posible la democracia. Hay algo que es padrísimo. Voy a hacer como un ejercicio de 5 conceptos súper rápido. El voto es un derecho político electoral, ya dijimos, ¿no? Es un derecho además humano, ok. Para ejercerlo, pues hay que participar, hay que ir a votar el día de las elecciones. Ese derecho está ahí metido, ¿no? En los derechos político-electorales. Pero antes tiene que ver con la participación. Pero antes tiene que ver con la democracia. Y entonces volvemos a pensar, y yo me lo he planteado, ¿qué es la democracia? Ah, no, la democracia es, como dicen los griegos, ¿no? Demos y kratos, y la democracia del pueblo para el pueblo. Espérame, no, cambiemos eso. Sí, eso es, así se construyó, así era. Pero si no vemos a la democracia como un sistema de vida, ¿cómo que un sistema de vida? Sí, un sistema de vida, porque la democracia no solo es el día de las votaciones, es un sistema de vida. Es un sistema de vida que está fundado en muchísimos valores como la honestidad, el respeto, la participación, la tolerancia, la inclusión, por Dios. Ese sistema de vida es lo que permite dar nacimiento y que es además, que va junto con pegado, dirían en mi pueblo, con la participación. La democracia implica participación. ¿Para qué? Para involucrarme en todos los asuntos, todos, no solo los políticos, aspectos sociales, aspectos familiares, los que quieran, para poder tomar decisiones. Entonces, si transformamos ese esquema de democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo, demos y kratos, pensamos que es un sistema de vida donde yo participo, donde hay valores, donde puedo yo tomar decisiones en todos los ámbitos, desde mi ámbito más chiquito hasta el ámbito político. Entonces empezamos a darle como carnita al concepto de democracia y decir, espérame, oye, si la democracia es más que ir a votar. Y entonces, para que haya democracia, como son dos conceptos que están ahí pegaditos, pues debe de haber participación. Y la participación debe darse en igualdad de condiciones para todas, todos y todes. Debemos generar las condiciones para que todas las personas podamos participar. Y bueno, pues nos regresamos al mito 1. No hay condiciones para que todas las personas podamos participar por igual y gozar de todos esos derechos. Y pues ahí llegamos entonces a donde salimos, que era el derecho al voto. ¿Es más que el derecho al voto? Sí, es más que el derecho al voto.
Porque si concebimos a la democracia así, cualquier cosa que hagamos, si pensamos que vivimos en democracia, desde mi casa, en la escuela, en la calle y en la sociedad en general y en la política, entonces democracia es más que el voto, participación es más que el voto. Democracia, participación es involucrarme en todos los asuntos, poder tomar decisiones, participar en los mecanismos de participación. Ya voté el 6 de junio y ganó fulanita, fulanito de tal que, pues quién sabe qué hagan. Oye, pero espérame que metieron una ley así y asado. Pues vamos a juntarnos, vamos a asociarnos, vamos a participar y vamos a buscar que esa ley se revoque, ¿no? A través de un referéndum, que así se llama. ¿Quieren concesionar el servicio de basura? Oye, pues vamos a ver si votamos y que no se concesione. Ok, entonces es más que votar. Son muchísimas cosas y todo eso pues nos lleva a algo sustancial que es la inclusión. Si la inclusión la vemos o yo la pienso en la materia electoral, sí que voten por tal. Si la inclusión no sale de nuestra casa, si la inclusión no sale de las escuelas, no va a cambiar. Necesitamos un cambio cultural, un cambio de fondo. Y justo el día contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, yo hacía un compromiso público y les decía, si estoy aquí parado diciendo algo es porque voy a ser congruente con mis actos. Y eso es un cambio cultural, porque no nada más como autoridad vengo, lo digo, invito a alguien, hablan y ya, váyanse, ¿no? No, hay que cambiarlo desde casa, entonces... Tener congruencia. Tenemos que tener congruencia y a veces la congruencia es difícil. Sí, totalmente, Dani. Es complicado, pero creo que es como un primer paso al hecho de ir cambiando las acciones, porque de palabra pueden quedar muchas cosas y uno como ciudadano también es lo que ve con gobernantes. Pues sí, lo dices, pero ya no lo ejecutas. Y el hecho de ejecutarlo es completamente distinto. Y comentando, Dani, lo que decías, de nosotros como ciudadanos podemos ejercer toda esta cuestión, no nada más de derechos político-electorales, o sea, también la cuestión de todos los derechos humanos que están alrededor de nosotros por ser personas, pero como tal, el gobierno o las instancias, ¿qué realizan para que la población conozca que tiene esos derechos y por qué se tiene que hablar de proteger los derechos de población o de grupos vulnerables o de atención prioritaria? ¿Eso qué es? Mira, es cierto, y lo vinculo ahorita un poco con la inclusión, pero la inclusión es, lo decíamos un momento, tenemos que tener todas las posibilidades de gozar de los derechos. ¿Quiénes? Todas, todos. Así es la cosa, ¿no? No hay manera de no hacer otra cosa, eso tiene que ser así. Entonces, si nosotros pensamos en inclusión de esa forma, si nosotros pensamos que tenemos que informarnos e informar a las personas, eso puede empezar a cambiar las cosas. Y hay algo que es bien importante, que va relacionado, todo se relaciona en materia electoral, siempre lo pienso así. El derecho a ser votado, a ser votada. ¿Cómo va a estar la agenda de los chavos, de las chavas, arriba si no tenemos diputadas o diputados o gobernantes jóvenes? ¿Cómo va a estar la agenda de las personas trans ahí arriba si no tenemos? De las personas con discapacidad. De las personas con discapacidad, de las personas de la tercera edad. Es que son grupos vulnerables. Y ahí te respondo. No son grupos vulnerables porque así lo diga X norma, que sí lo dice. Yo que creo, son grupos vulnerables porque nosotros los pusimos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuándo? Cuando creíamos que los cargos eran para los hombres y no para las mujeres, que también es un grupo en situación de vulnerabilidad. Oye, pero es que vamos a darle 30% a las mujeres. No, pero ese 30 es mío. Nosotros pusimos a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y no hablemos de feminicidios, de violencia de género, por Dios. Nosotros los pusimos. Personas indígenas, ¿por qué son un grupo vulnerable? Pues porque son pobres. No, son un grupo vulnerable porque nosotros, toda la sociedad y las autoridades también, los colocamos en ese plano de desigualdad estructural, de desigualdad material. Todos los elementos que ustedes quieran, nosotros los colocamos. Y así cada grupo, en Querétaro, los hemos enfocado en 6 para ámbitos de estudio político: jóvenes, adultos mayores con discapacidad, de la comunidad LGBTTIQA+, personas indígenas y desde luego las mujeres, que es en lo que quizá más se ha avanzado, pero que no deja hasta la fecha de ser un grupo en situación de vulnerabilidad. Y como nuestra constitución local así dice, grupo en situación de vulnerabilidad, a mí me encanta más que cuando se hizo, por ejemplo, la reforma a la Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución progresiva, es una constitución más ciudadana, y es además reciente porque fue cuando cambia de DF a Ciudad de México, se estableció grupos de atención prioritaria. Sí, ya sabemos que son vulnerables, nosotros los hicimos vulnerables, nosotros los pusimos ahí. Cambiamos ese concepto que a mí me suena como un poco peyorativo y más bien digamos, son un grupo de atención prioritaria. Atención prioritaria para mí, que soy un ciudadano, una persona que voy en la calle y que veo
a una persona a la que puedo ayudar un poco a que tenga una condición de vida mejor? Sí. Atención prioritaria. Para mí, que soy una autoridad electoral, que veo que hay una agenda pendiente en derechos políticos electorales de la comunidad LGBTTIQA+, que lo más fácil será decir, son bien poquitos. Sí. La encuesta de 2021 del INEGI aquí en Querétaro nos dice que no. No, claro. Y nos ubica en una posición muy importante que no podemos dejar pasar de ver. Esa atención prioritaria tenemos que dar, porque ya los colocamos antes en situación de vulnerabilidad. Ahora démosle atención prioritaria para que ya no sean un grupo que está un escaloncito abajo, sino que pueda efectivamente entonces ya trascender y tener todas esas posibilidades. Le damos la atención prioritaria, atención que antes fue prioritaria para los hombres durante muchos años, atención que fue prioritaria para la persona de 35 años, alto, blanco de dinero y que podía ser político. Sí. Pues ahora demos la atención prioritaria a las personas indígenas. ¿Qué tal? Eso tenemos que hacer. Ese cambio que da la Constitución de la Ciudad de México me gusta, porque entonces ya no llamémosle vulnerable o en situación de vulnerabilidad, porque hemos sido culpables. No, mejor atendámoslos y llamémosle un grupo de atención prioritaria y pasemos de esa igualdad que está en la norma, en el papel, a la igualdad sustantiva, a la igualdad real. Para eso tenemos que trabajar mucho y tenemos que verdaderamente hacer acciones prioritarias para esos grupos. ¿Cómo qué tipo de acciones podrían ser? Híjole, hay muchísimas. Desde luego, por ejemplo, una que creo que podemos diferenciar, otra vez empezamos en conceptos, ¿no? A los demás atendámoslos, pero estos son prioritarios. Políticas públicas prioritarias, se llaman acciones afirmativas. Así las tenemos que atender. ¿Cómo se ha dado un poco, por ejemplo, en lo electoral? El tema de las mujeres. Yo siempre les he dicho, el tema de las mujeres ha pasado y hemos cambiado no por culpa de nosotros, de las autoridades, no porque así lo hayamos logrado nosotros. Lucha social y sentencias. Eso es lo que nos hace que estemos ahorita como estamos. Desde que tuvieron el derecho al voto hasta en Querétaro, por ejemplo, 2015, que fue hasta 2015 fue la primera sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que obligó a un plano de igualdad entre hombres y mujeres en el tema de candidaturas. 2015. Pero fue por una lucha social, por sentencias. Cuotas, establecer mecanismos en la norma para que haya igualdad de diputadas que de diputados, igualdad de senadoras que de senadores, hablando de hombres y mujeres. Eso ha sido lucha social y sentencias. Pero tenemos que cambiar con el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad que merecen atención prioritaria y establecer acciones afirmativas. ¿Cómo voy a hacer que una persona indígena tenga su agenda arriba, en la mesa, que haya cambios? Pues que haya una diputada indígena, ¿no? Claro. Bueno, en Querétaro ya pasó. En el proceso pasado establecimos un mecanismo para que sí o sí hubiera una persona diputada indígena. Personas de la diversidad sexual. También ya ha pasado, a nivel federal es muy claro. Tenemos 2 diputadas trans, por ejemplo, que se estableció a través de acciones afirmativas. Si esas personas, mutuo propio, así, en su condición vulnerable, porque así las hemos colocado, tocaban la puerta de un partido y les pedían ocupar una candidatura, seguramente les dirían que no, seamos realistas. Sí. Pero entonces se forzó a través de esa lucha social para que la autoridad ordenara que hubiera cuotas para determinados grupos, determinados sectores poblacionales. Entonces, esas son pequeñas acciones que en lo político podemos ir avanzando. Pero insisto, el cambio estructural y el cambio de pensamiento también es muy importante. Acá donde trabajo lo empezamos a hacer así y a ver así. Yo no voy a empezar a redactar una cosa, un lineamiento, lo que sea, de personas con discapacidad si no las conozco, si no las oigo, si la política no se toma de abajo hacia arriba. Que venga la persona con discapacidad intelectual y me diga qué es lo que está pasando, que diga qué siente, que diga cómo ha vivido. Entonces ya podré tomar decisiones para darles una atención prioritaria y colocarlos en una situación más favorable. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar, pero además tenemos que trabajarlo pues desde casa, desde la escuela. Tiene que ser un cambio generacional que urge y que creo que se está dando además, porque aparte es padrísimo cuando vas a las escuelas y te das cuenta que ya hay una apertura muy grande, que lo que vimos en la escuela ya no es te buleaban, te pegaban. Ahora ya empieza a cambiar, sigue existiendo, pero creo que ahí vamos haciendo ese cambio generacional. Creo que esas prácticas son las situaciones reales que permiten ir trascendiendo poco a poco. Y con respecto al mito número 3, que son pocas las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, ya nos comentaba Daniel, no son pocas las personas que pertenecen al grupo de atención prioritaria. Pero además numéricamente no son pocas y no son una minoría. O sea, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al censo de 2020 que hizo el INEGI,
decimos en Querétaro, por ejemplo, hay 43,436 personas que se reconocen como afromexicanas o afrodescendientes. En Querétaro únicamente. En Querétaro únicamente. Ok. Tú dices, ¿realmente son poquitas? No. Personas con discapacidad, 355,000 en Querétaro. Personas de la diversidad sexual que se reconocieron en Querétaro. Somos el segundo estado a nivel nacional con mayor población de la diversidad sexual. Entonces, no son poquitos. Los jóvenes son una cantidad importante de población. Entonces, creo que podemos matar esa idea o ese mito de que pues, la población o los derechos político-electorales se ejercen pues, solo para el varón blanco de 40 años que tiene la... No. Esos son los poquitos. Pues no son pocos, no son pocas personas las que se encuentran en esta condición. Son pocas porque no las vemos. ¿No las vemos o no las queremos ver? Sí. No, porque yo creo que sí están. Ahí el chiste también tiene que ver mucho con los prejuicios, es decir, pues no, hago que la Virgen me habla. Sí. Entonces no, es mejor no verlas. Sí, ¿cuántas veces no nos pasa que vas en el semáforo manejando y se acerca una persona en situación de que te toca? Por Dios, ni la volteamos a ver. Sí. Sí, como dices, nos sabemos que la Virgen nos habla. Eso no debe pasar. Son de las cosas que deben de cambiar porque esas personas son la mayoría de nuestro país. Cada una de esas personas que viven esa situación. O la discapacidad que cada vez está en aumento, ¿no? La discapacidad psicosocial que está presente. Las mujeres no somos minoría, somos más de la mitad de la población. No somos pocas personas. El reconocimiento de la diversidad es el pilar que protege los derechos político-electorales, es la base para la construcción de democracias sólidas y sociedades más justas e inclusivas. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número 1. Lo decía hace un momento, visibilizar. A ver, ¿y cómo vamos a visibilizar si hemos vivido en una cultura, en un mundo en el que nosotros creemos que somos mayoría, nosotros los que no pertenecemos a estos sectores poblacionales? Tenemos que cambiar de pensamiento, tenemos que voltear a nuestro alrededor, ver que somos una sociedad plural, ver que somos una sociedad que tiene personas diferentes y que no por ser diferentes es malo. La diversidad evidentemente jamás va a ser mala. Y además, algo muy importante, para mí, una democracia que no incluye, una democracia que no visibiliza, una democracia que no reconoce a su alrededor lo que hay, no puede preciarse de ser en estricto una democracia, porque la democracia como sistema de vida debe darnos la posibilidad a todas las personas por igual de participar. Entonces, les diría, visibilicemos, volteemos a nuestro alrededor para darnos cuenta de lo que tenemos, cómo estamos, poder cambiar las cosas. Tip número 2. Sensibilización. Para visibilizar necesitamos a la vez sensibilizarnos. ¿Cómo me voy a sensibilizar? ¿Qué tal si me pongo a pensar en cada feminicidio que ha habido en nuestro país durante los últimos 50 años? ¿Qué tal si me pongo a pensar en lo mal que le ha pasado un candidato, candidate de la diversidad sexual? ¿Qué tal si me pongo a pensar en la cantidad de transfeminicidios que hubo en el último año en México? ¿Qué tal si me pongo a pensar en las condiciones en que viven las poblaciones indígenas en México? ¿Qué tal si me pongo a pensar en lo duro que es a una persona que llega al súper por sí bajarse con una discapacidad motriz cuando alguien que traía prisa se le ocurrió ponerse en su lugar? Tenemos que sensibilizarnos, y para sensibilizarnos hay que ponernos en el lugar de la otra persona, y para eso tenemos que haber visibilizado. Esos dos tips creo que van de la mano. Tip número 3. El tip número 3 es fundamental y es la participación. Tenemos que participar porque si no participamos esa democracia va a estar en pañales siempre. Para participar en cualquier ámbito, desde la casa, desde la escuela, desde la sociedad, involucrémonos. No dejemos, por Dios, que alguien decida por nosotros. No nos dejemos mangonear en ningún espacio, ocupemos todos los mecanismos para alzar la voz, para involucrarnos, para reclamar, para pedirle a las autoridades transparencia, para ver dónde está el dinero, para ver qué han hecho. Eso es participar. Participemos votando, participemos reclamando nuestros derechos, participemos buscando candidaturas para que la agenda de cada una de las personas pueda estar arriba verdaderamente y no esté arriba solamente una agenda que ha estado ahí durante años, que esté la agenda de todas las personas por igual y en el que todas las personas, eso lo dice un ministro de la Suprema Corte, la Corte es nuestro máximo órgano jurisdiccional en el país,
Inclusión es todos los derechos para todas las personas. Participemos, nosotros como autoridades favorezcamos esos mecanismos para que todas las personas tengan todos los derechos. Muchas gracias, Dani, por tu colaboración en este episodio, por abrirnos el panorama. La verdad fue muy enriquecedor y sobre todo este tema tan importante de relevancia y de utilidad para todos. Creemos que el que conozcamos un poquito sobre este tema, el que vayamos desmintiendo mitos, a nosotros como ciudadanos nos va acercando precisamente esta cuestión de la participación que mencionabas. Te felicitamos por las acciones. Yo sé que estás realizando muchísimas acciones desde el puesto que ahorita tú estás ejerciendo y sobre todo por la calidad humana que tienes. Eso hace falta en muchos rubros, en muchas instancias, por tu responsabilidad y por esa sensibilidad y esa inclusión que ya la traes acá. Y acá, cabeza y corazón. Pues muchísimas gracias de verdad a ustedes por invitarme. Lo dije hace unas semanas que nos reencontrábamos después de haber sido compañeros en la escuela. La verdad es que siempre es un gusto encontrarse con personas con una calidad humana como la de ustedes. Yo creo que el mundo está lleno de buenas personas y que podemos hacer de este mundo algo mejor siempre. Y que no debemos de pensar solo en hechos, en acciones así concretitas hacia el presente, sin pensar que lo que estamos construyendo es un mundo mejor. Para lo que viene atrás, para nuestros hijos, para quien viene atrás de nosotros, debemos de pensar así. Y yo creo que en el mundo hay muy buenas personas y hoy fue la ocasión de encontrarme con ustedes dos. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo. Y estamos seguras que así será. Cada quien participando desde su trinchera, poniendo su grano de arena, porque es muy importante que despertemos como sociedad y que participemos lo que hemos platicado a lo largo de este episodio, que participemos de forma activa para que construyamos juntos un mundo mejor. Y muchas gracias a ti. Si algún ciudadano desea conocer más al respecto, Dani, o informarse sobre sus derechos político-electorales o ponerse en contacto contigo, ¿cómo podemos contactarte o a dónde podemos acceder a esa información? Gracias. ¿Dónde? Desde luego que hay canales oficiales, institucionales. Yo trabajo en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, está la página, pero yo les diría con toda confianza, yo la verdad es que ejerzo o trato de ejercer mi cargo de manera ciudadana y porque creo que en eso debe de partir nuestra idea para cambiar las cosas. Yo les dejo, por ejemplo, un WhatsApp que es el 442-550-3865, que es mío. Les dejo también mis redes sociales para que me puedan contactar y seguir con todo gusto. En Twitter es de Daniel Dorantes, en Instagram también es de Daniel Dorantes y en Facebook estoy solo así como Daniel Dorantes. Daniel Dorantes. Perfecto, muchas gracias. Aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conocen a alguien a quien le pueda servir la información, no duden en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.